Eviten toda clase de avaricia. Hola queridos hermanos, estamos hoy al lunes 19 de octubre. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, vemos aquí cómo Jesús se encuentra en medio de una multitud, rodeado de gente. Un hombre se le acerca y le dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le contesta muy bonito. Le dice: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? La verdad que cada respuesta de Jesús es muy bella, muy sabia. Está muy bien ubicado el Señor, siempre perfectamente bien ubicado. No es el juez de la distribución de herencias. Él conoce muy bien su papel y por eso simplemente le contesta así con una pregunta: ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y le dice amigo, ¿no? Vemos que es también bonito ver cuál es la expresión que Jesús ocupa para referirse a las personas. Amigo, ¿no? Amigo. Pues bien, también aprovecha para dar una enseñanza a la multitud. Y entonces primero da una sentencia: eviten toda clase de avaricia. La avaricia, un pecado capital. Y se llaman pecados capitales porque viene de capitis, que en latín significa cabeza. Es como la cabeza de muchos más pecados que vienen junto con este pecado capital, y conviene con la gracia de Dios vencerlos, porque así se vencen los otros demás pecados que vienen junto con él. Así como cuando se quiere matar una serpiente, no la matas cortándole un pedacito de su cuerpo, sino aplastándole la cabeza, ¿no? Y por eso dice Jesús esta sentencia: eviten toda clase de avaricia.
porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Qué bueno que el Señor nos lo diga y nos lo recuerde una y otra vez, porque vivimos en un mundo materialista, consumista, muchas veces ateo, donde precisamente que estamos ya muy cerca de entrar al Adviento, la Navidad en gran parte nos la ha secuestrado el demonio y el mundo corrupto, no el mundo creado por Dios, sino el mundo que está impregnado, envenenado por el pecado, y se ha transformado la Navidad en una mercadotecnia que ya desde ahorita seguramente ya se han de estar vendiendo un montón de artículos que no son la Navidad, que pueden ayudar en un ambiente para fomentar un poquito la Navidad, pero está muy lejos de lo que es verdaderamente la Navidad, ¿no? La Navidad no es comprar, no es regalos, no, es muchísimo más que eso, ¿no? Pero es el ambiente materialista, consumista, publicitario, que pues ha absorbido esta fecha tan bella, este misterio de la encarnación tan hermoso, ¿no? Pero bueno, la avaricia. En el catecismo, en el número 2536, dentro de la enseñanza del 10º mandamiento, recordemos que el catecismo está dividido en 4 partes. La primera parte nos habla de la fe que creemos, la fe que profesamos. La segunda parte nos habla de la fe que celebramos. La tercera parte nos habla de la vida según la fe, y ahí entran los 10 mandamientos explicados. La cuarta parte nos habla de la oración en la vida de la fe. Bueno, dentro de la tercera parte, que nos explica los 10 mandamientos, dentro del 10º mandamiento, en el número 2536, nos habla de esto. Dice: el 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. El deseo va, este 10º mandamiento, en torno al deseo, a la vigilancia de nuestros deseos, en este caso del deseo de apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Dice: prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Cuántas luchas terribles se dan a causa de las herencias. Qué vergüenza, qué tristeza ver familias separadas, divididas a causa de la herencia. ¿Qué es lo que había en esos corazones? Ahí muchas veces se desvela lo que hay en el corazón, no tanto un amor a la familia, sino un amor a los bienes familiares, un amor desordenado, un amor materialista, un deseo más bien de los bienes materiales, más que un amor a la familia, a los seres queridos. Y bueno, pues hay que cuidarse, hay que vigilar los deseos, Y pues eso. Entonces, la avaricia es terrible. Y continúa diciendo este número, dice: cuando la ley nos dice no codiciarás, nos dice en otros términos que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece,
Incluso pueden haber hasta asesinatos, o incluso hay gente que hace maleficios, hechicerías, brujerías contra aquellos que no han compartido la herencia con ellos, ¿no? Porque sienten envidia de aquellos que tienen la herencia o que han gozado de la herencia, y a causa de la envidia cometen atrocidades y maldades como son los maleficios, la hechicería, las brujerías, o peor aún los asesinatos y toda esta clase de maldades terribles que existen, todas estas. Y continúa diciendo: porque la sed codiciosa de los bienes del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada. Como está escrito: el ojo del avaro no se satisface con su suerte. Y entonces más adelante también el catecismo en estos mismos números nos habla de la envidia. En el número 2539 nos dice: la envidia es un pecado capital, manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Y es muy difícil distinguir la envidia, a veces pasa desapercibida y muchas veces no se confiesa dentro de la confesión sacramental. Es importante reconocerla para extirparla del corazón. Cuando te des cuenta que estás triste por el bien del prójimo o estás enojado por el bien del prójimo, esos son indicios de envidia. Entonces tengamos cuidado y con humildad extirpémoslo, rechacémosla de inmediato. Démosle gracias a Dios por los bienes del prójimo, porque el bien del prójimo redunda en bien mío siempre, porque además, como estamos unidos en una sola iglesia, porque somos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, el bien de un dedo es el bien de la pancita, el bien de un pie es el bien de la cabeza, el bien de una mano es el bien de la orejita, y así, porque somos un solo cuerpo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tengamos cuidado con la envidia y con la avaricia y con todos estos pecados capitales terribles. En oposición a todo esto nos dice el catecismo en el número 2545, más adelantito en la explicación del mismo mandamiento: todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Tenemos pues que vigilar nuestros deseos, cuidarnos de todos ellos y saberlos orientar con la oración, con la penitencia, con la mortificación y con la vigilancia frecuente. Así que bueno, pues que Dios nos ayude, que el Señor tenga piedad de nosotros y que por su misericordia nos libre de la avaricia y se digne darnos por intercesión de María el don de la pobreza del corazón, de el espíritu de pobreza del corazón, para tener un desapego frecuente, permanente de los bienes temporales y tener a Dios siempre como nuestro sumo bien. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.